Buenas compañeros y licenciada, en este día presentaremos el tema Técnicas anestésicas en paciente obstetra, presentado por mi compañera Stephanie León y mi persona Karina Maldonado. Antes de saber las diferentes técnicas anestésicas con las que se cuenta para este tipo de pacientes, es necesario tener el conocimiento de cuáles serán los cambios tanto anatómicos como fisiológicos que se presentan durante el embarazo. Alteraciones fisiológicas y anatómicas en el embarazo. Las alteraciones más importantes que se presentan en el organismo materno son provocados por efecto hormonal directo de la progesterona, producido por la placenta. Posteriormente serán más marcados por el crecimiento del feto. A continuación describiremos cada uno de ellos. El peso. Durante el embarazo, el peso ideal corporal de la embarazada debe ser 1 kilogramo por mes. En condiciones normales aumenta en total de 12 a 14 kilogramos de peso durante toda la evolución del embarazo. Este aumento es debido al feto y la placenta. La placenta aumentará 4 kilogramos, el útero de la gestante 1 kilogramo y en total de depósito de grasa 4 kilogramos. Existen sitios en la anatomía de la embarazada donde habrá mayor afinidad para acumular tejido graso, como lo es la cara, cuello, el tórax, tejido mamario, el abdomen, cadera, glúteos, pelvis, entre otros. Cambios uterinos. El útero es uno de los órganos con más cambios y es por obvias razones, ya que ahí se aloja el feto. En condiciones normales, este mide 6 centímetros de ancho y tiene un peso de 30 a 60 gramos. Durante el embarazo, alcanza hasta los 30 centímetros de largo, 25 centímetros de ancho y hasta 20 centímetros de profundidad. Puede llegar a pesar de 70 a 1000 gramos. Al igual, el flujo sanguíneo uterino se modifica. En la gestante puede ser de 700 a 900 ml y en la no embarazada es de 50 a 190 ml. Aparato respiratorio. Las alteraciones que se presentan en este sistema repercuten en gran medida sobre la anatomía y la fisiología. Estos cambios se producen para cubrir el incremento metabólico que causa el crecimiento del útero y el feto. Dentro de los cambios tenemos alteraciones en las vías respiratorias altas, mayormente en los vasos sanguíneos y en el epitelio. Aumenta la irrigación de los cornetes nasales. Estos se tornan frágiles y con facilidad presentan sangrado cuando se les manipula. También la mucosa del árbol respiratorio se edematiza. Otro cambio es la sensibilidad a la respuesta al dióxido de carbono del centro respiratorio. Esto se debe al aumento de la hormona progesterona, motivo por el cual la paciente aumenta su frecuencia respiratoria. Este parámetro se altera mayormente por factores externos, como la posición supina o en Trendelenburg, en el trabajo de parto y si la paciente presenta dolor. También los cambios anatómicos en el tórax y costillas. Estos cambios se producen para compensar que los órganos intratorácicos son desplazados por la elevación del diafragma, que es causado por el aumento del útero. Las costillas tienden a horizontalizarse, lo que hace que el tórax aumente su diámetro de 5 a 7 centímetros, y cuan mayor sea el feto habrán mayores cambios y la capacidad del tórax se encontrará disminuida. Otro cambio es la labilidad a la hipoxemia, mayormente cuando se coloca a la paciente en posición de litotomía o en Trendelenburg o cuando se administra anestesia general, debido al mayor consumo metabólico y de oxígeno.
Otro cambio es la dificultad a la intubación. El aumento de los vasos sanguíneos del epitelio pulmonar en las vías respiratorias altas facilita que la mucosa sangre en las maniobras de intubación o aspiración. La parte más sensible es el epitelio nasal, por lo tanto, se deben evitar manipulaciones traumáticas en esta área, como lo es la intubación nasotraqueal o aspiraciones nasales. Otro cambio es la hiperventilación. El centro respiratorio de la embarazada presenta sensibilidad aumentada al dióxido de carbono, lo que provoca que ésta hiperventile, originando un mayor consumo de oxígeno y aumentando la frecuencia respiratoria, lo que produce que al momento de dar una anestesia general debe evitarse hiperventilar a la paciente. Otro cambio es la presión de oxígeno se encontrará disminuida. Es más evidente bajo anestesia general. Antes de intubarla existe un periodo de apnea, el cual la presión de oxígeno va a disminuir con mayor rapidez que en la no embarazada. Para minorar este problema se puede administrar lo que es oxígeno previo a la inducción o después de aplicar alguna técnica neuroaxial. La capacidad residual funcional se encuentra disminuida, lo que ocasiona que la captación pulmonar de anestésicos sea más rápida y se alcance en cortos tiempos concentraciones altas de fármacos inhalados, provocando inducciones rápidas. También las concentraciones alveolares mínimas de los anestésicos inhalados disminuye, por lo que se requerirá menor concentración de los mismos durante la anestesia. Como todos nosotros sabemos, en nuestro país existe una alta incidencia que la población padezca de obesidad mórbida, y las mujeres con este tipo de afección no están exentas de convertirse en gestantes. Por ello, es de suma importancia que conozcamos todos los cambios sufridos durante el embarazo, que en ellas se encontrarán agravados. Dentro de los cambios respiratorios que este tipo de paciente nos presenta tenemos aumento del consumo de oxígeno. Su mecánica respiratoria y el volumen pulmonar se verán modificados, impidiendo una buena oxigenación. Aumenta el consumo de oxígeno, lo cual hace que la gestante con obesidad sea más susceptible a una rápida desaturación e hipoxemia en situaciones de apnea. La paciente obesa produce alteraciones asociadas también a una disminución de la distensibilidad pulmonar y de la pared torácica, lo que conlleva a un incremento de las resistencias respiratorias y a una disminución de la capacidad residual funcional. Las gestantes con obesidad mórbida presentan no solo dificultad a la intubación, sino también una mayor dificultad a la ventilación con mascarilla, debido al cúmulo de tejido adiposo que éstas tienen ya sea en el cuello o en la parte superior de la espalda. Otro cambio se da a nivel del aparato cardiovascular. El volumen sanguíneo se eleva en total 35%, a expensas del volumen plasmático, que aumenta a un 45%, en contraste con un 20% de la masa eritrocitaria. La diferencia que existe entre el volumen plasmático y la masa eritrocitaria da como resultado a lo que se denomina anemia plasmática por dilución o conocida como anemia fisiológica. Los leucocitos aumentan muy poco y las plaquetas se elevan o disminuyen. Una hemoglobina de 11 gramos y un hematócrito de 35% se consideran normales en la embarazada. La viscosidad de la sangre disminuye, lo que contribuye a incrementar el gasto cardíaco. Durante el parto, el promedio de sangrado será alrededor de 500 ml y en una operación cesárea entre 800 y 1000 ml. Otro de los cambios que se da es a nivel del gasto cardíaco. Este se empieza a elevar de modo paulatino hasta alcanzar cifras del 50% sobre los niveles previos al embarazo. Continúa así
hasta el segundo trimestre y se estabiliza en el tercero. En el periodo expulsivo se incrementa el gasto cardíaco de un 80 al 150%. Este aumento es bien tolerado en aquellas pacientes que no tienen afecciones cardíacas, y en aquellas que sí las tengan, el anestesista debe tomar medidas necesarias para evitar congestiones cardiopulmonares. El gasto cardíaco regresa a la normalidad 2 semanas después del parto. En la paciente obesa, sufre un aumento adicional del gasto cardíaco. La hipertensión arterial se presenta con más frecuencia en la gestante obesa. Otro de los cambios se da a nivel del aparato gastrointestinal. El estómago es desplazado en dirección cefálica y anterior, rotando unos 45 grados a la derecha. El píloro se mueve hacia arriba y hacia atrás. El estómago cambia de una posición original vertical a una horizontal, lo que ocasiona retención de alimentos. Existe una disminución en el tono del esfínter esofagogástrico de hasta 110%. También la presión intragástrica aumenta los niveles de gastrina por acción directa hormonal placentaria. En el aparato renal, los uréteres y las pelvecillas renales se dilatan. Esto se debe a la acción de la progesterona. En etapas más tardías se deberá a una obstrucción mecánica por el útero grávido. El flujo renal y la filtración glomerular aumentan hasta en un 60% al término del embarazo. La reabsorción tubular de agua y los electrolitos se incrementan y también disminuye la osmolaridad del plasma. Existe glucosuria de 1 a 10 gramos al día y esto se considera normal. Se debe a que la absorción tubular de la glucosa no es adecuada en relación directa con el aumento del flujo glomerular. En el sistema nervioso central es normal que existan lumbalgias debido al aumento de peso, así como modificaciones en la columna vertebral. Aumentará la presión del líquido cefalorraquídeo y la hiperventilación durante las contracciones uterinas del trabajo de parto. También la capacidad del espacio peridural estará disminuida. También se disminuyen los requerimientos de anestésicos generales y locales. Esto se atribuye al incremento de niveles plasmáticos, tanto de progesterona y endorfinas, que aumentan la neurosensibilidad a estos fármacos. Los fármacos para la inducción y el mantenimiento de la anestesia deberán disminuirse en promedio del 30% en comparación con la no embarazada. Pasaremos a hablar sobre otra parte importante en la elección de la técnica anestésica, y son los exámenes de laboratorio. El anestesista debe contar con exámenes recientes de la paciente, como lo son la biometría hemática. Para su correcta interpretación deben de tenerse presentes los cambios sufridos por estas pacientes, que ya los hablamos con anterioridad. Deben revisarse detalladamente cada uno de los exámenes realizados a la paciente y se considera valores normales y adecuados para pasar a una paciente a cesárea que tenga una hemoglobina de 11 gramos y un hematócrito mayor al 35%. Dependiendo si existe una enfermedad concomitante, se solicitarán otras pruebas enfocadas a incrementar la información que permita conocer el estado real de la embarazada. Entre estos puede requerirse el examen general de orina, química sanguínea, pruebas de coagulación y, si es posible, esta última con una vigencia menor a las 24 horas. Como mínimo debe de indicarse el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina, el INR. Estos proporcionan datos de eficiencia de los 8 factores de coagulación. Dentro de los otros exámenes que también pueden solicitarse son gases arteriales, electrolitos, nitrógeno ureico, entre otros. Tenemos aquí un cuadro resumen de las pruebas discriminativas de coagulación. Tenemos un tiempo de sangrado, plaquetas e integridad vascular que no sobrepase los 5 minutos,
un recuento de plaquetas que sea de 140.000 a 440.000 por milímetro cúbico. Los tiempos parciales que no deben de sobrepasar de los 24 a 36 segundos. También la tromboplastina, el tiempo de protrombina que no debe sobrepasar los 12 segundos. El tiempo de trombina 1 y 2 que no debe sobrepasar los 16 a 20 segundos. Otro de los factores importantes para la elección de la técnica anestésica es la monitorización. Para la anestesia regional es necesario contar con la monitorización adecuada. Actualmente la ASA recomienda el uso de electrocardiograma continuo, tensión arterial no invasiva materna, registro continuo de la frecuencia cardíaca, además de la saturación de oxígeno materna. Se recomienda realizar la medición de la tensión arterial cada 3 minutos en los primeros 15 minutos de haberse realizado la técnica anestésica y luego cada 5 minutos. Horariamente para la evaluación del nivel metamérico y el grado del bloqueo. El pulso oxímetro debe ser colocado donde el pulso pueda ser detectado. Los sensores del pulso oxímetro están diseñados para ser usados ya sea en los dedos de la mano, pies o lóbulos de la oreja. Para la monitorización en la anestesia general debe constarse de electrocardiograma continuo, saturación de oxígeno, presión arterial no invasiva, capnografía. Otras modalidades de control deberán preverse según la situación que lo demande, como lo es el monitoreo de la relajación muscular, presión arterial invasiva, si así lo demanda, o la medición de la diuresis. La elección de la técnica anestésica dependerá de muchos factores. Dentro de los más destacados tenemos el caso del sufrimiento fetal agudo, cesárea electiva por repetición, desproporción cefalopélvica, producto prematuro, malpresentación del feto, entre otras. La selección de la técnica anestésica va a depender en términos generales tanto de la indicación quirúrgica, el grado de la urgencia, el estado materno y, el más importante, el juicio del anestesista. Las guías para la práctica de anestesia obstétrica de la ASA estipulan que la operación cesárea debe ser manejada de preferencia con técnicas regionales de conducción, como lo puede ser espinal, epidural o combinada, y tratar de evitar el uso de anestesia general, la que solo debe aplicarse cuando haya una indicación absoluta, como las que mencioné anteriormente, o como lo puede ser una falla de una anestesia regional, problemas de coagulación o en sí el deseo de la paciente. La mayoría de anestesistas prefieren la anestesia regional en su modalidad neuroaxial para la cesárea y en la mayoría de urgencias por el número de ventajas que ofrece, como tener a la paciente despierta y la posibilidad de prolongar la analgesia postoperatoria. Y ahora en día que esta está indicada en su totalidad para tratar a las pacientes con COVID por el bajo índice de contagio que ésta nos proporciona en comparación con la anestesia general. Hablaremos sobre la anatomía y la posición del paciente para realizar una técnica anestésica regional, ya sea en un abordaje epidural o subaracnoideo. Para poder establecer el nivel de punción del espacio intervertebral para el abordaje de la región lumbar, se debe utilizar la línea intercrestal denominada línea de Tuffier, la cual cruza la región sobre la apófisis espinosa de la L4, aunque puede hacerlo a la altura del espacio L4-L5 o L3-L4. La embarazada nos presenta una lordosis acentuada a nivel de la región lumbar, lo que dificulta colocarla en una posición flexionada para la aplicación de la técnica anestésica. La cooperación de la paciente y el apoyarse en un asistente puede resolver esta dificultad. La posición de decúbito lateral tiene menos efectos adversos sobre el retorno venoso y el gasto cardíaco, siempre y cuando la flexión de la espalda no sea forzada.
En la paciente obesa, esta posición dificulta mucho la palpación de las referencias anatómicas para poder identificar el espacio y el sitio de punción. En estas pacientes se recomienda, o una mejor alternativa sería hacerlo en una posición sentada. Si se decide aplicar la anestesia en una posición de cúbito lateral, es importante que la espalda de la paciente esté paralela al borde de la mesa quirúrgica para tener mejor palpación y visión del ángulo de penetración de la aguja, así como una mayor estabilidad de las manos y brazos. Al colocar a la paciente en una posición sentada, existe una mayor incidencia de hipotensión ortostática, que como sabemos es la bajada de la tensión arterial por el cambio de posición de una manera brusca. También se disminuye el retorno venoso, el gasto cardíaco y la perfusión placentaria se ve incrementada. Las ventajas que ofrece la posición sentada es que es más fácil de palpar la línea de Tuffier, y en las pacientes obesas, que como sabemos su incidencia de embarazos es cada día mayor, facilita el abordaje en este tipo de pacientes. Pero al realizarlo debemos asegurarnos que ésta se encuentre sentada con la cabeza flexionada y los antebrazos descansando sobre sus piernas para evitar el descenso de los hombros. Los pies se cuelgan y se deben de apoyar sobre un banco. La altura del bloqueo. El anestesista debe recordar qué estructuras intraabdominales desea bloquear y su altura, como por ejemplo el peritoneo, que se encuentra a una altura de torácica 4, la vejiga torácica 10, al igual que el útero. Estos tienen una inervación segmentaria espinal que puede ser mucho más cefálica en comparación con la incisión de la piel que corresponde a la operación a realizar. Tenemos aquí una tabla que nos resume la altura del dermatoma según el tipo de cirugía. Para una cirugía abdominal superior deseamos bloquear hasta una torácica 4, para una cesárea torácica 4, para una cirugía de cadera torácica 10 y ya para una cirugía de pie y tobillo una lumbar 2. Factores como el fármaco, el paciente y la técnica pueden afectar a la distribución de la extensión del anestésico local dentro del espacio intradural. Muchos de estos factores no son controlados por el anestesista, lo que lleva a una variabilidad entre los pacientes. Como observamos en imagen, tenemos los diferentes dermatomas y su ubicación. Es de suma importancia que nosotros tengamos conocimiento de ello, ya que de esto va a depender hasta qué dermatoma nosotros queremos bloquear cuando empleamos una anestesia regional. El mecanismo de acción del bloqueo neuroaxial se da en primer lugar por acción del bloqueo neuroaxial de la raíz nerviosa. El anestésico se inyecta en el líquido cefalorraquídeo o en el espacio epidural. Lo que hace es que baña la raíz nerviosa. La inyección directa de un anestésico local en el líquido cefalorraquídeo durante una anestesia raquídea permite que a dosis relativamente pequeñas y de poco volumen produzcan importantes bloqueos sensitivos y motores. Opuesto a esto tenemos la anestesia epidural, que alcanza a bloquear las raíces nerviosas solo con grandes volúmenes de anestésicos locales. El bloqueo de las raíces anteriores evitará el flujo eferente motor y autonómico, y cuando se bloquean las raíces posteriores van a interrumpir la sensibilidad somática y visceral. En la anestesia neuroaxial podemos distinguir dos tipos de bloqueos. El bloqueo somático. Al interrumpir la transmisión de un estímulo doloroso y al abolir el tono muscular esquelético, los bloqueos neuroaxiales pueden brindar excelentes condiciones quirúrgicas. El bloqueo sensitivo va a interrumpir tanto los estímulos somáticos como viscerales dolorosos, mientras que el bloqueo motor va a producir una relajación muscular esquelética. En tanto, el bloqueo autonómico
interrumpe la transmisión autonómica de las raíces nerviosas raquídeas y puede producir tanto bloqueo simpático y cierto grado de bloqueo parasimpático. Es importante conocer la secuencia del bloqueo nervioso luego de administrar una anestesia neuroaxial. Primero tenemos el bloqueo simpático con una vasodilatación periférica y elevación de la temperatura de la piel. Segundo, una pérdida de la sensación de dolor y de la temperatura. Como tercero, una pérdida de la propiocepción. Cuarto, una pérdida de la sensación del toque y presión. Y 5, parálisis motora. Hablaremos sobre una de las técnicas neuroaxiales y es la anestesia raquídea. Este tipo de anestesia ofrece ventajas y desventajas. Dentro de las desventajas tenemos la alta incidencia de hipotensión y otro tipo de complicaciones, aunque esta puede ser menor con la administración previa de líquidos. También la medicación preanestésica y la precarga hídrica no deben omitirse en las técnicas regionales. Dentro de las ventajas que nos ofrece la anestesia espinal tenemos simplicidad en su aplicación, ya que si se conoce bien la técnica y se tiene práctica en ello, existirá menor margen de error, un inicio rápido que puede ir de los 3 a 7 minutos, un bloqueo neural denso y también nos ofrece mayor tiempo de analgesia postoperatoria, menor dosis de fármaco, lo que va a disminuir el riesgo de toxicidad sistémica. También existe un menor riesgo para el producto, ya que existe poca o nula transferencia placentaria y también una menor incidencia de fallas. La técnica: debemos preparar nuestro equipo estéril con la aguja precargada de anestésico local, con APL, campos hendidos, las torundas con las soluciones a utilizar. Debemos posicionar a la paciente, ya sea en posición sentada o de cúbito lateral, según sea la habilidad del anestesista. Luego realizamos lo que es la previa asepsia y antisepsia de la región. Esta puede hacerse en forma circular antihoraria. La punción lumbar puede realizarse entre los espacios intervertebrales L2, L3 o L3, L4. Se prefiere el uso de aguja de punta de lápiz de calibre 25 a 27 para minimizar la incidencia de la cefalea. El bisel de la aguja debe introducirse de lado, paralelo a las fibras. Cuando ya se ha identificado el lugar y exista salida de líquido cefalorraquídeo, se debe aspirar 0.2 ml para ver las líneas de Schiller. Luego se procede a introducir el anestésico local. Luego se retira lo que es la aguja de punción lumbar y se deja fijar el anestésico de 3 a 5 minutos. Los fármacos a utilizar en la anestesia espinal: tenemos que la lidocaína fue utilizada por muchos años para la anestesia espinal por su inicio de acción rápido, pero en la actualidad su uso se descontinuó porque se ha relacionado con el síndrome de irritación neurológica transitoria y con el síndrome de la caudequina. Por ello, el medicamento más utilizado es la bupivacaína. La dosis que se recomienda aplicar en la paciente obstétrica para cesárea es de 10 miligramos. Esta dosis se debe disminuir ligeramente en la paciente de estatura baja y se aumenta si el bloqueo se realiza en posición sentada. También se le puede adicionar el fentanil en dosis de 15 a 25 microgramos. Tenemos una tabla resumen de los fármacos más utilizados. Tenemos la lidocaína a dosis de 60 a 75 miligramos con duración de 45 a 75 minutos. La bupivacaína en dosis de 7.5 a 15 miligramos con una duración de 60 a 120 minutos. La tetracaína a dosis de 7 a 10 miligramos con una duración de 120 a 180 minutos. La procaína en dosis de 100 a 150 con una duración de 30 a 60 minutos. También tenemos los fármacos coayudantes y tenemos la epinefrina a dosis de 0.1 a 0.2 miligramos, la morfina a 0.1 a 0.25 miligramos y el fentanil a dosis de 0.10 a 0.25 microgramos.
Después de administrada la anestesia espinal, es importante tener el control del bloqueo y saber la altura del dermatoma bloqueado. Esto puede realizarse mediante estos dos mecanismos, sensitivo y motor. Existen muchos métodos de evaluación del bloqueo sensitivo, pero los más utilizados son los estímulos mecánicos como el frío, el tacto, la presión y los pelos de bone fray, que son fibras para ver la pérdida de la sensibilidad. La pérdida de la sensibilidad al frío por lo general se produce en primer lugar y se verifica con el empleo de un spray de cloruro de metilo, hielo o alcohol, seguida de la pérdida de la sensibilidad al pinchazo, que se puede verificar por medio de una aguja que no perfore la piel. Por último, ocurre la pérdida de la sensibilidad al tacto. La altura del bloqueo de los dermatomas también varía con el método de evaluación, pero en general la máxima altura se mide craneal utilizando la pérdida al frío, más inferior el pinchazo y más bajo el tacto. El bloqueo motor se puede medir de varias formas, aunque la más utilizada es la escala de Bromage modificada, aunque ésta solo evalúa las fibras lumbrosacras. También se puede utilizar la electromiografía, aunque se cree que esta no es práctica ni específica. Cuando existe una altura de 2 a 3 segmentos por arriba de la altura del estímulo quirúrgico, se considera normal y adecuada. Como verificación del control del bloqueo motor tenemos la escala de Bromage modificada, que engloba 4 parámetros. 0 va a ser aquella paciente sin bloqueo motor. 1. Aquella paciente con incapacidad para levantar la pierna extendida, pero sí tendrá capacidad para mover rodillas y pies. 2. Va a ser aquella paciente con incapacidad para levantar la pierna extendida y para mover la rodilla, pero tendrá capacidad para mover los pies. Y 3, que es el adecuado, al que nosotros buscamos, que va a ser el bloqueo motor completo de las extremidades. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención, compañeros y licenciada. Que tengan un feliz día.